Híjole, pues, como decimos en México, híjole, ¿verdad? Realmente muchas gracias por la presentación, Wendy. Yo creo que todo lo contrario, yo soy una mujer que lucha mucho, ¿verdad? Con ser una mujer de paz, ¿no? De tranquilidad. Creo que mi temperamento a veces es un temperamento alocado, ¿verdad? Siempre estoy buscando a ver qué hacer y qué mover, ¿no? Y si no lo busco, pues lo encuentro, ¿verdad? De alguna manera hago algo para mantenerme, ¿no? En movimiento. Y realmente, pues, realmente ha sido Dios, ¿verdad? El que me ha ayudado a se ha apoderado, como dice la Biblia, de mi vida y me ha ayudado a entender que sin Él yo no podría tener esta fuerza de mantenerme en un sitio contemplándolo, mirándolo y aprendiendo de Él. Así que, pues muchas gracias, Wendy. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Sí, estoy muy feliz y de verdad te lo agradezco mucho. Haces una gran labor tratando de ayudar a nosotras, ¿no? A poder estar conectadas entre nosotras y también con Dios. Tengo 27 años en la fe ya. Hace 24 años fuimos a plantar la iglesia en Costa Rica y fueron hace 24 años que precisamente me casé. Entonces, ha sido todo un recorrido de vida, ¿verdad? En donde he sido cristiana ya por todo este tiempo y Dios me ha permitido aprender pues muchas cosas, ¿no? En este tiempo. Yo solo quiero transmitirte acerca de eso, de lo que Dios me ha enseñado. Y el día de hoy lo vamos a hacer a través de una historia, Shema, ¿no? Esta no es la historia del Shema, es la historia del pueblo judío. Shema en realidad significa escucha. Y no sé, ¿verdad? Quizás sí te ha pasado, pero tal vez te ha pasado que alguien haya venido contigo a preguntarte por alguna situación polémica o complicada en la que has estado involucrada. Y en esta situación, requieren que tú les digas qué pasó, ¿verdad? Y lo que tú haces generalmente, sí, como mujeres decimos, a ver, espérame, déjame explicarte lo que sucedió, porque necesitas escucharme atentamente de dónde vinieron las cosas, ¿no? Entonces, para explicar el Shema es importante entender la historia, no solamente el contexto, la historia del Shema. Y es la siguiente. Entonces, estamos en esta historia. Yo creo que algunas de ustedes conocen la historia del pueblo israelita, ¿verdad? Esta historia en donde, bueno, comienza desde hace muchos años, pero vamos a empezar con José. Este hombre, este chico soñador que Dios utilizó para poder ayudar al pueblo israelita en uno de los momentos más difíciles de su vida. Este hombre pasó penurias, llegó a Egipto y en Egipto se convirtió en un hombre muy poderoso, de mucha fortaleza y llegó a tener un gran rango dentro de la política. Este le permitió ayudar mucho al pueblo judío. Así que José está allí y ayuda al pueblo israelita. Después de muchos años, cuando este José muere, se muere él, se mueren sus hermanos y entonces el pueblo cae en una esclavitud bajo el poderío del pueblo egipcio. Entonces cae bajo este poderío y entonces el pueblo empieza a volverse débil, sin fuerza interna, un pueblo sometido. Continuamos con la historia y entonces en la historia resulta que este pueblo que era muy numeroso y que los judíos habían crecido fuertemente, empezaron a ser como mal vistos por los pueblos egipcios. Así que los pueblos egipcios lo que empezaron a decir es, vamos a empezar a exterminar al pueblo israelita porque se están expandiendo. Y empezaron a dar instrucciones de que se mueran los hijos de todos los israelitas. Y lo que hacían era pedirle a las parteras que esos hijos murieran o los tiraran al río para que se murieran. Entonces, no sucedió así, sino que sucede un milagro, ¿verdad? Que uno de esos niños, que era Moisés,
es levantado por la hija del faraón y creció al lado de la hija del faraón. Fue adoptado por ella y aunque él conocía su propia historia, él sabía que él era un israelita, creció también al lado de los egipcios, así que tenía buenas influencias con los egipcios. Él crece sabiendo que él era un judío. Él sabía que él era un israelita y ve la opresión de sus hermanos. Él se da cuenta que sus hermanos estaban siendo oprimidos de maneras terribles y él trata de ayudar a los israelitas, pero los mismos israelitas sienten, ¿quién te crees tú? Como él era también parte del pueblo egipcio, les dice, ¿y quién te crees tú? ¿Quién crees que eres? ¿Eres como juez entre nosotros? ¿Te crees más que nosotros? Así que empezaron a reclamarle a Moisés. Moisés sigue intentando ayudarlos y en una de esas, cuando los intenta ayudar, mata a uno de los guardias. Y ustedes saben que al matar a uno de los guardias, el faraón empieza a perseguirlo y Moisés se escapa de allí, olvidando por completo al pueblo judío. Así que se va y no vuelve a regresar al pueblo judío. El pueblo israelita sigue con esta opresión dentro de este lugar. Así que, aunque Moisés se había olvidado de ellos, Dios no se olvida de ellos. Y sucede esta increíble historia en el pueblo. En esta increíble historia en donde Dios, al ver la opresión de su pueblo, decide hacer algo por su pueblo. Y entonces llama a Moisés desde la zarza. ¿Te acuerdas que Moisés era bastante necio, bastante difícil? Así que a Dios le cuesta mucho trabajo convencer a Moisés de que por favor regresara a Israel, perdón, a Egipto, para poder ayudar al pueblo israelita. Y entonces, Moisés le dice a Dios, está bien, voy a ir, pero no me mandes solo. Él realmente se sentía muy inseguro. Recuerda que los israelitas no creían en él, el faraón lo estaba persiguiendo y dice, está bien, yo voy. Pero para eso Dios le da a un amigo a su lado para poder enfrentarse al faraón. ¿Quién es este amigo? Resulta que ese amigo era su hermano. Para ese momento, su hermano y él ya tenían más de 80 años. Estamos hablando que Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Así que Moisés y Aarón se enfrentan por primera vez al faraón para pedirle que por favor dejara salir a su pueblo. Claro que se niega y en lugar de ayudar a los israelitas, al contrario, pone sobre ellos más opresión. Una opresión terrible porque les da el doble del trabajo. Les dice, si ahora, antes yo les daba paja para poder hacer sus tabiques, ahora ustedes tienen que ir por la paja y además tienen que hacer sus tabiques y además tienen que construir lo que yo les estoy diciendo. Así que los oprime. Para este momento, entonces, sale, obviamente ya Moisés y Aarón están con los judíos, con los israelitas, y los israelitas están súper enojados con ellos. Y les dicen, ¿por qué nos hacen esto? Nos vinieron a oprimir, mira lo que causaron. Moisés y Aarón también se sienten mal, y entonces Moisés va a hablar con Dios. Y Moisés se dirigió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, ha afligido a tu pueblo y tú no los has liberado. Entonces Moisés tiene una plática con Dios y le dice, oye, ¿por qué haces esto, Dios? O sea, me mandas, dices que vas a actuar y lo único que haces es oprimir más a tu pueblo. Dios tiene una conversación con Moisés y entonces le dice, Moisés, por favor, necesito que tú seas firme. Voy a hacer cosas maravillosas en este pueblo, pero necesito que tú seas firme. Ayúdame, Moisés. Necesito que hables con el pueblo israelita y que les digas que lo que yo voy a hacer va a ser maravilloso. Así que Moisés va y habla con los israelitas y mira lo que les dice. Dice, esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso
debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. ¿Qué les dice Moisés? Eso mismo. Voy a hacer cosas maravillosas, dice el Señor, voy a mostrar mi poder. Pero ¿qué pasaba con el pueblo israelita? No podían escucharlo. Había algo en su vida. Estaban con un espíritu acongojado a causa de la crueldad de la esclavitud. Estaban con este espíritu dolido, este espíritu lastimado. ¿Cómo iba a escuchar la voz de Dios un pueblo que había sido esclavizado por más de 400 años? Así que Moisés decía, ok, yo les hablé, ellos no me escuchan. Vuelve a hablar Dios con Moisés y le dice Dios, está bien, voy a ser fuerte, Dios. Yo soy el que tengo que ser fuerte. Y Dios le dice, sí, tú tienes que ser fuerte y tú vas a tener que enfrentar todo esto. Los israelitas están esclavizados, están lastimados, tú necesitas escucharme, tú vas a hacer esto. Y entonces viene estas cosas maravillosas que sucedieron en el pueblo israelita, ante el faraón. Este despliegue de poder de Dios por medio de la vara de Moisés, cuando se convierte en esa serpiente, después con esa misma vara toca las aguas del río Nilo y se convierte en sangre. Después viene una expresión del poder de Dios a través de la plaga de ranas, que dice que incluso los egipcios decían que era una pestilencia porque eran tantas las ranas que olían muy feo a su alrededor. Es justo en este momento, cuando ya están medio incómodos los egipcios, que entonces le dice Faraón a Moisés, empieza a entrar en este juego y le empieza a decir, Moisés, no seas así, quita estas plagas de nuestro lugar. Y Moisés le empieza a decir, está bien, yo las voy a quitar, ¿no? Pero en realidad lo que estaba haciendo Faraón era engañar a Moisés y a todos los judíos. Dice en Éxodo 8:15, dice que en cuanto el faraón experimentaba alivio, su corazón volvía a endurecerse. ¿Endurecido? ¿Por qué? ¿Por qué se endurecía el corazón del faraón? Pues por su estilo de vida, porque él estaba acostumbrado al poder, él estaba acostumbrado a tener todo aquí, ¿no? En la mano. Él estaba acostumbrado al control, al dominio. Faraón todavía en realidad no estaba tan dispuesto a escuchar a Dios, ni a escuchar a Moisés. Entonces viene y continúan todas estas plagas. Yo sé que te estoy contando toda la historia, pero es importante para que comprendas el Shema. Viene todo este poder, la plaga de los mosquitos, la plaga de los tábanos, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras en el cuerpo de las personas, la plaga del granizo que destruye casi todo Egipto. El faraón para este momento entonces ya empezaba a ser un poco más condescendiente. Ya le decía cosas a Moisés como, ya vi que me equivoqué, por favor, retira estas calamidades de mi pueblo. Con Moisés en realidad trataba de platicar con él, pero ¿en serio escuchaba el faraón? Moisés sentía que todavía no. Mira lo que dice en esta escritura. Dice, y Moisés le respondió, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán. Ya no habrá más granizo. Así sabrás que la tierra es del Señor. Aunque sé que ni tú ni tus siervos tendrán todavía temor de la presencia de Dios, el Señor. ¿Sabes? Moisés decía, mira, voy a retirar esto de ti. Ya pasó el granizo, la tormenta se va a ir, pero yo sé que tú todavía no has escuchado realmente a Dios. Todavía no has experimentado temor del Señor. Así que, efectivamente, eso continuó, ¿verdad? La necedad del faraón continuó. Y vinieron después la plaga de la langosta, que arrasó con todo el país, se comió todo lo que había quedado tras el granizo. Y todo lo demás vino para abajo. La plaga de las tinieblas. Y al final,
una de las más tristes y terribles plagas en contra del pueblo egipcio, la plaga contra los primogénitos. Lloraban las madres por esos hijos. El faraón estaba allí viendo a su propio hijo morir. Esto fue lo que determinó que el pueblo judío pudiera salir. Pero nunca, hermana, fue porque el faraón escuchó. Fue porque el faraón fue orillado a dar permiso para que ya ese pueblo que lo tenía harto se fuera. Para eso fue. Él jamás escuchó a Dios, jamás entendió a Dios. Bueno, ellos no escucharon a Dios. Pero bueno, ¿y qué estaba pasando entonces con el pueblo israelita? ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo israelita en ese mismo momento? Bueno, pues en Éxodo 12 dice que los israelitas estaban siendo preparados por Moisés, estaban solucionando todas estas cosas para su salida. Mientras los egipcios estaban pasando por toda esta calamidad, los israelitas estaban preparando todo para poder encontrarse con Dios en el desierto. Ellos en ese momento ya estaban pidiendo, incluso ya habían pedido piedras preciosas y metales preciosos a los mismos egipcios para que ellos pudieran ofrecer algún tipo de ofrenda a su Dios cuando estuvieran allá en el desierto. Así que estaban preparando incluso esta comida que Moisés les decía, este cordero, este cabrito, que lo prepararan de una manera muy especial para que en la noche pudieran comer y después con esa sangre poder limpiar y no limpiar, sino pintar los dinteles de su puerta y que ellos pudieran ser protegidos por el ángel de la muerte que iba a pasar. Así que para ellos todo esto estaba siendo un momento de mucha enseñanza. Todas estas cosas se iban a convertir en festividades muy especiales para el pueblo judío, como el de las enramadas, como la fiesta de la Pascua. Entonces ellos estaban escuchando a Moisés y se sentían con esperanza, ansiosos, estaban con esta forma radiante, decían, wow, por fin Dios nos ha escuchado. Y entonces viene esta escritura que me encanta porque sabe el pueblo israelita y decía en Éxodo 12, 27, dice, al oír esto, los israelitas se inclinaron, mira los israelitas, y adoraron al Señor y fueron y cumplieron al pie de la letra todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. 430 años. Y precisamente el día en que cumplían esos 430 años fue cuando Dios los saca de allí. Fue un momento muy especial para ellos. Ellos escucharon a Moisés, se inclinaron y empezaron a adorar a Dios. Dios nos ha escuchado. ¡Qué maravilla! Aquella noche, esa misma noche, salieron y Dios, más bien, prepararon todo y Dios pasó en vela con ellos toda esa noche porque al siguiente día necesitaban caminar hacia el desierto. Qué maravillosa historia, ¿no? Y continuamos con la historia porque la historia no termina. Así que ya estaban rumbo al desierto. Por fin salieron de Egipto. ¿Y qué tenían por delante, queridas hermanas? Un gran desierto. Maravilloso, ¿verdad? Parecía maravilloso. Estaban preparados, ya habían orado, ya habían estado allá y lo increíble es que no iban a estar solos. En ese desierto dice la Biblia que los estaba acompañando Dios y dice que frente a ellos les ponía por la mañana una columna de humo y por la noche una columna de fuego que los guiaba. Y ellos se sentían protegidos por Dios. Ellos decían, wow, no estamos solos. Aquí está Dios, lo sentimos cerquita de nosotros. Él les dijo que no estarían solos, que Él los iba a acompañar. Y no solamente los acompañó de pensamiento, se manifestó en sus vidas. Allí estaba Dios, lo podían ver, lo podían sentir. Y llegaron entonces al Mar Rojo. En el Mar Rojo viene una historia muy fuerte, ¿verdad? Los israelitas se dan cuenta de que los egipcios
habían vuelto a endurecer su corazón y los estaban persiguiendo para matarlos a ellos, porque estaban muy enojados. Así que los israelitas volvieron a reclamarle a Moisés. Después de que estaban felices de ver la columna de humo, vuelven a reclamarle a Moisés y les dice: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¡Guau! ¿No estaban felices? ¿No habían experimentado apenas el poder de Dios? ¿No habían visto la columna de humo? Mira lo que estaban diciendo. Yo te dije, déjame en Egipto. ¿Para qué me sacaste de allí? ¡Guau! Moisés estaba anonadado, con la boca abierta. Pero Moisés trató de calmarlos y les decía: no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posesiones, sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Moisés les decía: ok, entiendo. Es un pueblo lastimado, un pueblo herido. Voy a darles paz. Ya sé, esta es mi función. Les voy a dar paz. Tranquilos, Dios va a estar con nosotros. Inmediatamente después sucedió algo maravilloso, hermana. El fuego, la columna de fuego que estaba delante de ellos, se posicionó detrás de ellos para protegerlos. Y entonces allí hizo una cerca en contra de los judíos y en contra de los egipcios, perdón. Y ellos pudieron estar allí. Durante toda la noche, Moisés hace un despliegue de poder con sus manos y un viento recio, fuerte, arremetió contra el mar y se abre el mar en dos. ¡Qué poderoso! Se abre el mar en dos y ante los ojos del pueblo israelita ven el mar abierto en dos y tierra seca. Los israelitas empiezan a caminar hacia ese lugar. Se dan cuenta que pueden cruzar el mar. Maravilloso. Detrás de ellos, los israelitas venían persiguiéndolos. Vienen los egipcios, tratan de atravesar el mar y cuando ellos tratan de atravesar el mar, ¡pum!, se los come, los ahoga. Cayeron todos los del pueblo judío, egipcio. En el versículo 14 dice: y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Bueno, eso parecía, ¿verdad? Dice que cuando vieron eso, creyeron. Pero bueno, eso parecía. Y sí, estaban muy felices. La Biblia relata que cuando pasaron al otro lado, el pueblo israelita estaba muy feliz y estaba dándole gracias a Dios y decían: alabado sea Dios porque nos ha escuchado. ¡Qué increíble es Dios con nosotros! Estaban muy contentos. Así que pues ya estaban del otro lado y tenían que seguir caminando por el desierto. Anduvieron 3 días por el desierto, hermanas, 3 días. Y llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Este lugar que se llamaba Mara era un lugar que tenía agua amarga, así que no podían tomar agua. Pues los israelitas se enojaron mucho. Y se enojaron mucho con Dios. Y dijeron: ¿cómo nos ha traído a un lugar que tiene agua amarga en donde no podemos tomar agua? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Habló con Dios. Dios le dice: avienta este trozo de madera al agua y van a poder beber. Y efectivamente los israelitas bebieron. ¿Sabes algo? El problema en todo esto es que murmuraron en contra de Moisés, murmuraron en contra de Dios. En ese momento decía Moisés: ok, no se preocupen, yo los voy a ayudar. Y hablaba con Dios y los ayudaba. Pero allí Dios les pide hacer un pacto con él.
y les dice que en este pacto, dice, allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les enviaré a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Ok, ya Dios había mostrado muchas cosas antes, ya les había dicho que sí los quería, que iba a estar con ellos, ya los había rescatado. Ya para este momento, Dios trata de ser más claro con ellos. En Éxodo 15:25 dice, si escuchas mi voz, si haces lo que te digo, si prestas oído, yo estaré contigo. Ya de manera más directa, israelita, te pido a ti, entiéndeme, escúchame. Yo soy Dios. Yo soy tu Señor. Amén. Amén, dijeron los israelitas. Amén, qué increíble. Ok, parecía que ya lo habían entendido, ¿verdad? Pues no sucedió así. Y volvemos a la historia, ¿no? Los israelitas siguieron su camino y mes y medio después, un mes y medio después, llegaron al desierto del Sin. Allí, en el desierto del Sin, toda la comunidad volvió a murmurar contra Moisés y contra Aarón y decían, en Éxodo 16:3, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre y a toda nuestra comunidad. Entonces Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Hermana, el problema siempre era la prueba. Porque ya Dios les había dicho, este es un pacto que yo hago con ustedes. Ustedes no están haciendo un pacto con Aarón, no están haciendo un pacto con Moisés. El pacto que están haciendo es conmigo. Que me escuchen, que me crean, que me obedezcan. Pero cada vez que se enfrentaban a la prueba, esto sucedía. Y es porque la prueba nos cambia, nos transforma, nos angustia al grado de reclamar a Dios y de dudar en contra de Él. ¿Qué sucedió nuevamente? Pues algo maravilloso. Esta cosa que jamás va a volver a pasar y que a mí me hubiera gustado ver, ¿verdad? Ahora, ¿no? Dios despliega nuevamente su poder, trata de ser compasivo con el pueblo y le da este maná que cae del cielo. Todo maná, carne, les da agua durante todo este tiempo que estuvieron en el desierto y les dice, yo estoy con ustedes. Dios les estaba diciendo y se estaba mostrando a ellos como quien era Él, que Él era amoroso, compasivo, paciente, tierno, generoso, sabio. No solamente les estaba dando de comer, les estaba diciendo quién era Él. Yo soy Dios, el que va a cumplir con todas, va a cubrir todas tus necesidades. Yo soy sabio, yo soy prudente, yo soy paciente, este soy yo. Todos los días caía maná, todos los días caían codornices del cielo, todos los días tenían que tomar y beber agua. Y Dios se había mostrado. ¿Era suficiente para ellos? ¿Habían escuchado a Dios? Sí habían escuchado la voz de Dios, sí habían visto a Dios, pero no lo habían escuchado. ¿Me explico?
¿Te das cuenta de la palabra? Realmente no lo habían escuchado. Mira lo que sucede. Cada vez que sentían la necesidad, el pueblo volvía a reclamar a Dios una y otra vez, y Moisés intercedía por ellos. Hubo un momento en que llegaron, te voy a contar, en el Éxodo 17, llegaron a un lugar que se llama el Refidim, y ahí no había agua para que bebieran. Así que volvieron a reclamarle a Moisés. Y mira lo que le dijeron. Danos agua para beber, le exigieron. Fíjate en sus caras, danos aguas para beber, le exigieron. Y Moisés le dice, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban tan sedientos que murmuraron más contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Sí, ahí están las piedras, ¿verdad? Estaban a punto de apedrarlo. ¿Sabes, hermana? El agua les fue dada a estos israelitas. Estaban muy enojados, estaban muy indignados, estaban sedientos, estaban molestos. Ya habían caminado mucho por el desierto, pero el agua les fue dada. ¿Era necesaria tanta violencia? ¿Era necesaria tanta murmuración? La duda intoxica el alma, te aleja de Dios, te aleja de tus hermanas, te hunde en la desesperación, en el enojo. Era muy triste mirar a un pueblo así, porque Dios se había mostrado a ellos, les estaba diciendo, aquí estoy, mira mi corazón así, de par en par, este soy yo. ¿Por qué se portaban de esa manera? Escuchaban a Dios muy duro. ¿Ok? 3 meses más tarde, siguieron caminando por el desierto y llegaron al Sinaí. Y el pueblo acampó frente al Sinaí. En este lugar majestuoso, Moisés sube al Sinaí para encontrarse con Dios. Y desde allá, cuando baja para darles un mensaje al pueblo israelita. Y les dice así, anúnciale esto al pueblo de Jacob y declárale esto al pueblo de Israel. Dice, dice, ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y todo el pueblo, en Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una sola voz, cumpliremos con todo lo que el Señor ha ordenado. ¡Guau! Por fin. O sea, ya Moisés subió, bajó y escuchamos por primera vez al pueblo decir, sí, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Ay, wow, esta fue una de las victorias más grandes de Moisés, ¿no? Cuando escuchó al pueblo decir esto. Wow, era maravilloso. Así que teníamos que reafirmar esa convicción, ¿verdad? Teníamos que reafirmar esa convicción. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Esto es increíble. ¿Qué fue lo que pasó? 3 días después lo que sucede es que Dios baja al monte Sinaí y baja su presencia. Su presencia dice que baja en forma de truenos y de lluvia y de fuego y de nubes. Dice que era espectacular ver todo eso. Y ahí estaba Moisés. 3 días después sucedió esto. Y ante ese espectáculo de truenos y de relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a la distancia. Así que le suplicaron a Moisés, aquí lo dice en Éxodo 20:19, háblanos tú y te vamos a escuchar a ti, porque si Dios nos habla,
seguramente vamos a morir. Moisés les dijo, no, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Fíjate, vamos a reafirmar la convicción. Ya me dijeron que iban a cumplir con todo. Ahora reafirmemos la convicción. Miren quién es Dios. Sientan temor de Él. No pequen. Este es Dios. Se está mostrando solamente un piquito. Este es Dios. No pequen. Sube Moisés, baja Moisés y reafirma nuevamente la convicción. Dice en Éxodo también que cuando vuelve a bajar, Moisés les lee una serie de normas que Dios les había dado allá. Baja normas ¿para qué? Para que ellos se llevaran bien, para que fueran un buen pueblo, para que muchas cosas pasaran. Y cuando baja, el pueblo vuelve a responder. Éxodo 24:7. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos le respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. ¡Guau! Todo hicieron. Sí vamos a obedecer a Dios. Ahora sí estamos bien dispuestos. Ok, perfecto. ¿Están seguros? Sí, están seguros. Yo estoy seguro, muy bien. Voy a volver a ir allá porque Dios me dijo que me necesitaba dar unas tablas para traérselas a ellos, a ustedes. Perfecto. Sube Moisés, pero ahora con algunos ancianos y también le dice a Aarón que lo acompañe. Allí se queda en el monte. Esto es impresionante, pero a la mitad se queda también Aarón. Se queda allí, sube Moisés, los israelitas lo ven desde lejos, pero sucedió algo. De repente ven que se tarda mucho ese Moisés. Van con Aarón y le dicen, por favor, ayúdanos, porque seguramente a Moisés ya lo mató Dios allá arriba. ¿Tú crees que nos puedes hacer un Dios para que nosotros lo adoremos? Y entonces, pa' pronto, Aarón agarra el material y hace un becerro de oro. Y dice, este es su Dios, adórenlo, este es el que los sacó de Egipto. ¿Qué? Estaba la montaña detrás de ellos. La montaña estaba sacando humo. Y ellos dijeron, vamos a hacer un Dios. Sí, hicieron un Dios. ¡Qué terrible cosa! Mientras Moisés estaba allí arriba con Dios platicando, ellos hicieron un Dios. ¿Por qué? Por el tiempo. Se había tardado demasiado, ¿no? ¿Por qué? No respondía. Era demasiado lo que estaba allá. ¿Qué tal que se hubiera muerto? Era mucho tiempo. Prefirieron mejor buscar en alguien más, en algo más, lo que Dios les había dado. Este es el problema de la inmediatez, de lo que nosotros somos, hermana. En esta era de que todo lo queremos rápido, de que queremos que todo suceda al momento, ahorita, ahora, yo ya lo quiero, nos desesperamos. Y en su desesperación perdieron de vista a Dios, perdieron de vista la montaña, perdieron de vista los truenos. Hacía muy poco que ellos habían prometido haber sido fieles a Dios. Pero ellos venían de una cultura politeísta, una cultura en donde si un Dios no les satisfacía, agarraban a otro y órale, ahora tú sí me vas a ayudar. Tú eres del ganado, tú eres de la cosecha, tú eres del dinero, ¿a cuál agarro? Ellos venían de esta cultura. Para poder quitar muchas cuestiones de nuestra cultura y para poder escuchar verdaderamente la voz de Dios, hermana, necesitamos dejar a un lado la inmediatez, experimentar un poco más estar pendientes de Dios. Ellos pensaron que Dios les iba a resolver sus problemas y no fue así. Estando allá mismo, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Baja porque este pueblo ya se corrompió muy pronto. Tienen un becerro allí y dicen que es el Dios que los sacó de Egipto. ¿Sabes algo? Incluso le dijo Dios, no te metas ya con ellos, yo los voy a destruir y de ti mejor voy a sacar una nación santa. Y Moisés le dice, no, por favor,
Dame la oportunidad de hablar con ellos. Y efectivamente Moisés baja y baja con un enojo terrible. Dice la Biblia, ¿no? En Éxodo 19, ¿no? Que se acerca al campamento y en el campamento, al ver el becerro, al ver las danzas de todos los israelitas y ver que estaban aclamando a ese Dios, tomó las tablas, las hizo añicos, tomó el becerro, lo fundió, lo hizo polvo, lo echó en agua, hizo que esa agua se la tomaran los israelitas. Estaba muy molesto, muy enojado. Decía, pero si bajé una, dos, tres veces, me dijeron que ustedes iban a creer en Dios. No, me escucharon. No escuchan. Tienen oídos, pero no oyen. Habló con Aarón y le dijo, ¿cómo hiciste esto? Mira lo que sucedió, llevaste al pueblo a un lugar terrible porque no escuchaste a Dios. Tú estabas conmigo, estabas cerca de mí, ¿por qué no escuchaste a Dios? Estaba desesperado. Fue muy trágico, fue devastador lo que sucedió. Después de este hecho, dice la Biblia que Dios lanzó una plaga contra el pueblo, contra el pueblo israelita, y muchos murieron. Además murieron otros a filo de espada, fue una tragedia. Fue terrible. Y además de todo eso, hermanas, además de todo eso, Dios dijo, ya no más con este pueblo. Ya estaba decepcionado de este pueblo. Dice en Éxodo 33, yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría destruirlos yo en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar. Y nadie volvió a ponerse sus adornos, pues el Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Ya Dios sentía, son muy tercos. Qué difíciles. Yo ya no los voy a acompañar. Recuerda que aquí ni siquiera habían llegado a la tierra prometida. Solamente estaban en el monte Sinaí. No habían llegado a la tierra prometida. Yo ya no los voy a acompañar. Ya no se las voy a entregar. Estaban devastados. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Pues nuevamente en Éxodo 33:5 dice que Moisés se enfrenta a Dios y le dice, o vas con nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. Y en rojo te pongo estas palabras, dice, pero Moisés le dijo, está bien, por ti lo haré, porque te considero mi amigo. ¿Quién es un amigo, hermana? Un amigo es el que te escucha, ¿no? Consideras un amigo porque está ahí contigo. En los momentos desafiantes de la vida, Éxodo 33:15, la primera vez que le dijo, eres mi amigo. ¿Eres amiga de Dios? ¿Escuchas la voz de Dios? Lo que sucedió es que Moisés se queda casi un año, hermana, en Sinaí para enseñar a los israelitas acerca de todas las cosas que Dios quería para ellos. Les enseña quién es Dios, qué es lo que quiere para su pueblo. Les enseña sus estatutos, sus mandatos. Haz de cuenta, es un año en donde están, pero bien metidos en conocer toda su historia, la genealogía. O sea, Moisés se da a ellos para que pudieran conocer a Dios. Uno pensaría, ¿verdad?, que ya estaban preparados. Desafortunadamente, no es así. Salen de allí y llegan muy cerca de la tierra prometida, hermana. Y cerca de la tierra prometida, Moisés manda a algunos israelitas a inspeccionar esa tierra. Ya Moisés les había dicho que esa tierra era muy buena, que era muy fértil, que ellos iban a ser muy felices allí, que no tuvieran miedo. Los manda a inspeccionar y cuando regresa, estas personas empiezan a decir, algunos de ellos, ¿verdad? Esa tierra es terrible, está llena de gigantes, nos va a devorar, nos va a matar. Y entonces Caleb y Josué, que también fueron con ellos, se les queda viendo y les dicen, no,
Está bien padre esa tierra. Sí tiene mucha miel, es increíble. Pero lo que sucede es que empieza a haber una pelea entre el pueblo de Dios, entre los que sí creían y entre los que no creían, entre los que sí habían escuchado la voz de Dios y los que no habían escuchado la voz de Dios. Esto termina en una gran tragedia. Unos dudaban y otros no. Bueno, desafortunadamente por eso, por los que dudaron, Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. No entraron y dijeron, todos los que dudaron van a tener que morir antes de que el pueblo pueda entrar a la tierra prometida. ¿Qué? Estábamos allí, a 2 metros de entrar. Porque dudé y hasta que no se muera, ¿voy a poder entrar? Sí. De hecho, ni siquiera Moisés iba a poder entrar. A él le alcanzó el castigo. Y estuvieron vagando 40 días. Porque no escucharon. No escucharon. ¡Qué gran tragedia! Tragedia. Esa es la historia del Shema. Este fue el constante comportamiento del pueblo. Era muy difícil para Moisés ser un líder de este pueblo, tan rebelde, tan terco, difícil, ignorante. Por aquella generación incrédula y rebelde, Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Él era ya muy anciano. Él veía desde lo lejos la tierra prometida y era muy anciano y veía que personas tras personas morían y no podían entrar a la tierra prometida. Ya al final, cuando la última persona murió, Moisés, al estar condenado por no entrar, habla a esta nueva generación, nueva. Ya todos los ancianos habían muerto, esos que habían dudado, esta nueva generación, que no habían conocido cómo Dios los había sacado de Egipto, todos los milagros que había hecho allí en Israel, habla con ellos y les da un discurso magistral, en donde con lágrimas en los ojos les pide que no sean como sus padres, que no sean como esa generación, que sean diferentes, que respondan diferente ante el llamado de Dios, con gratitud, con obediencia. Y entonces es cuando les da estas palabras. Escucha, Shema, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Shema. En la tradición judía esto se conoce como el Shema, porque es la primera frase de este versículo. Esta se convirtió en una oración muy importante para el judaísmo, que se pronunciaba 2 veces al día y enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que le amó, le cuidó y le rescató de la esclavitud. Para este momento están a punto de entrar a una tierra donde se adoran muchos dioses y esta nueva generación podía volver a desviarse del camino. Moisés estaba convencido de que la lealtad al Señor, su Dios, era el único camino a la vida. Él estaba convencido. Shema, hermana, es una palabra que significa oye, escucha, y es una palabra común en la Biblia. Y al escuchar, y esta actividad es una actividad universal, todo mundo sabemos escuchar, generalmente se conecta con el oído. Pero para los autores hebreos, esta palabra es algo mucho más grande. Esta palabra significa algo como pon atención a, concéntrate en, responde a lo que escuchas, haz algo. Eso es lo que significa esta palabra.
Esta palabra la podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 27:7, cuando dice, Shema, oh Señor, cuando a ti clamo. Es como si le estuvieras diciendo a Dios, Señor, escucha, pon atención a lo que te estoy diciendo. Haz algo cuando te estoy hablando. Shema, hoy Señor. Shema cuando a ti clamo. Escúchame, Señor. Atiéndeme, Señor. Esta misma palabra Shema la podemos ver de parte de Dios para el pueblo también. Por ejemplo, la vemos en el Éxodo 19:5, cuando dice, si ahora ustedes prestan atención a mí, prestan oído a mi voz, Shema, y cumplen mi pacto, Shema, serán mi tesoro especial, por encima de todos los pueblos, porque la tierra me pertenece. En hebreo, la palabra Shema en esta frase en específico se repite 2 veces en esta oración. Dice Shema, Shema, para darle énfasis. Dice, si ustedes Shema, Shema, escuchan atentamente, prestan oído a mi voz, e incluso lo une con una acción más, escuchan y cumplen mi pacto, Shema, Shema, serán mi tesoro. ¿Escuchas a Dios, hermana? Shema a Dios. ¿Estás escuchando a Dios diciéndote, Shema? ¿Me escuchas, mujer? Para Dios escuchar o Shema es lo mismo que guardar el pacto con Él. Cuando Dios le pide a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Esta es una de las otras cosas maravillosas acerca del Shema. Es que en el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer, que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si tú quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú utilizarías solo la palabra Shema en hebreo. Así que escuchar y obedecer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto, los profetas de hebreos dirían cosas como, tienen oídos pero no están escuchando. Los israelitas podían escuchar bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de una manera diferente al final de la Biblia. En la historia. Escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo, de hacer lo que dice. Escuchar requiere de esfuerzo, requiere de acción. El dolor, la tragedia, el miedo, la esclavitud, la duda, la desesperación, la espera, el deseo de control, la necesidad, la soledad, la prueba, siempre fue lo que alejó a los israelitas de Dios. Son situaciones que pueden alejarnos de escuchar y de obedecer la voz de Dios y buscar otras opciones para nuestra vida. ¿Estás alejada de Él? ¿Has dejado de escucharlo? Decir Shema de corazón hoy en día puede ser difícil, porque hoy se nos presentan muchísimos dioses. Puede ser complicado, pero podemos hacerlo. En este tiempo nuestra fe se ha visto cuestionada por muchos hechos que nos han causado dolor, rabia, incertidumbre, angustia. Pero necesitamos volver a Dios para que Él nos guíe en este caminar. Mira lo que dice en este salmo. En Habacuc dice, estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. ¿Qué debemos hacer hoy? En este momento de ajetreo, de ruido, de presión, de desesperación,
Hermana, debemos de hacer silencio para escuchar, para mirar lo que Dios nos dice. Hoy necesitamos hacer silencio, pero este silencio centrado en la palabra de Dios, que nos beneficia profundamente. El mayor valor de hacer silencio, hermana, no es escuchar a otra persona, no es escucharme a mí, no es escucharme a Moisés como le decían, tú háblanos, ¿no? No es escuchar el radio, es escuchar a Dios, incluso no es escuchar tus propios pensamientos. Cuando hagas silencio, trata de escuchar a Dios. ¿Quién es Él? Ahora, ¿qué escuchas de Dios? ¿Solo lo que quiere que hagas? ¿O escuchas quién es Él? ¿Escuchas su voz? ¿Escuchas su forma? Hay muchos ruidos que nos distraen hoy en día, muchos. Desesperaciones que nos atrapan. Tenemos que crear este espacio para escuchar la voz de Dios. En este salmo dice así, dice, solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Dios habló una vez y yo lo escuché, Shema, 2 veces. Tuyo, Dios mío, es el poder. Salmo 62, 5 y 11. En Dios haya nuestra alma tranquilidad, esperanza, consuelo, refugio, paz, sabiduría. Allí la encontramos. Así que si Dios habló una vez, tú Shema 2 veces. Tú escúchalo 2 veces, porque lo que Dios tiene que decirte para ti es maravilloso, es grandioso. Te va a llenar mucho más que cualquier otra cosa, mucho más que cualquier otra alabanza. Este autor dijo una frase maravillosa, Francis Schaeffer. Dios está allí y Él no guarda silencio. No guarda silencio. Así que tomémonos tiempo para poder hablar con Dios. Tomémonos tiempo de nuestras vidas ruidosas, de nuestras vidas dolorosas, de nuestras vidas sufrientes, de nuestras vidas desanimadas, para escuchar a Dios. Porque si escuchas al mundo, el mundo te va a decir, Dios no te ama, Dios nos ha abandonado, ¿qué no ves? Pero cuando escuchas a Dios, Él te grita, yo te amo, yo estoy aquí, yo te sostengo, yo me mantengo fiel a ti. El mundo te dice, mira cómo Dios nos trata, Él es malo. Pero cuando ves la Biblia y lo escuchas a Él, Él te dice, yo soy bueno. En todo momento soy especial y te quiero. Actúo a tu favor. Así que, hermana, Shema, Shema, mujer. El miedo, la desesperación, la angustia, la distracción fueron situaciones que llevaron al pueblo judío a no escuchar la voz de Dios. Dios gritaba, pero ellos no eran capaces de poner atención. Moisés desesperadamente intentó persuadirlo. Escuchen a Dios, pongan atención a lo que Él dice. Como un padre que estaba tratando de decir, escuchen, les quiero evitar penumbrias, pero ellos no escucharon. No experimentamos en cabeza ajena. Así que, si no vas a experimentar en cabeza ajena, si no vas a escuchar a otros, escucha a Dios. Shema, mujer. Escucha a Dios, obedece a Dios. Dios no guarda silencio, Él siempre está hablando. ¿Lo escuchas? Amén. Esta es la clase del Shema. Muchas gracias, hermanas.